Bueno, buenas noches a todos y todas. Ya estamos hoy en la tercera sesión del módulo 4. Estamos con María Julia y con Ani. Y bueno, les damos el pase para poder iniciar porque estamos ya un poco tarde. El material, ¿quién lo va a compartir? ¿Desean que lo pasemos nosotras? Bueno, Caroline, o entre ustedes dos lo van a... Lo comparto entonces. Sí, por favor. Listo. Caroline. Bueno, empezamos, ¿no? ¿Sí? Sí, por favor. De repente ahí estás ¿Sí se ve, compartiendo, verdad? estás compartiendo toda tu pantalla, Ah, Caro. Sí, Sí. y veíamos todo el Excel, el correo y todo el fondo. Lo siento, lo siento. Ahora. Listo. Ahora sí. Gracias. Sí. Bueno, gracias, Caroline, gracias, Lidia. Buenas, María Julia, y buenas noches a todos. Estamos empezando un poquitín tarde, así que vamos a tratar de organizarnos y ajustarnos, ¿no? Y también me quedo pensando un poco que hay un curso también que motiva el interés de todos, ya que estamos en este contexto de elecciones. Sin embargo, sí puede ser que se pueda ver de alguna manera el interés también de este curso, ¿no? En la medida en que nos va a hacer pensar sobre momentos de la vida que de alguna u otra forma siguen teniendo sus ecos, ¿no? En la vida adulta. Entonces, vamos a ver qué tal resulta, ¿no? Yo creo que va a ser interesante. Y les voy a pedir también que, si es que en algún momento quieren preguntar algo, comentar algo, ¿no? También se sientan libres de o interrumpir, levantar la mano, no sé cómo están organizando, por el chat también creo que pueden comentar, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar entonces con nuestra segunda sesión del módulo 4, ¿sí? Y le voy a pedir a Caroline que se vaya a la siguiente diapositiva. Eso. La semana pasada nosotros estuvimos conversando, si recuerdan un poco estas imágenes, ¿no? Hablamos un poco de cómo la relación con los otros siempre es una relación compleja, ¿no? Que nos trae cuestiones de experiencias positivas, ¿no? Nos alimenta, nos da, digamos, una experiencia satisfactoria cuando estamos en relación con otros y esa relación con otros termina siendo de reconocimiento, de respeto, de afecto, pero al mismo tiempo también habíamos dicho que estos vínculos podían tener algo también de sometimiento, ¿no? También de violencia, también de agresión, digamos, que nos pone en diferentes lugares, ¿no? Y a veces también puede ocurrir que estando en esos diferentes lugares se abusa de ese poder, de ese lugar, ¿no? Así que bueno, entre estas dos experiencias, que no queremos que sean sentidas solamente como dos polos, ¿no? Totalmente extremos, porque vamos a encontrar diferentes, ¿no? Digamos, maneras de relacionarnos. Eh, En todo ese proceso nos vamos constituyendo como personas, ¿no? Va emergiendo nuestra personalidad, nos vamos subjetivando, también se puede decir, ¿no? Y entonces hay que ver cómo parece paradójico, pero no llega a serlo, ¿no? La propia constitución subjetiva se hace en relación a los otros, en la intersubjetividad con los otros, ¿no? Aquí fíjense que dice, ¿no? No puede existir sujeto y subjetividad sin intersubjetividad, es decir, el ser humano no existe sin el otro, ¿no? Nosotros necesitamos y vamos formándonos y en dependencia de los otros. Nos formamos gracias a la mirada amorosa de alguien que nos reconoce y que no abusa de su poder. Y aquí entonces empieza a ver cómo alguien que tiene poder sabe usarlo o maneja, ¿no? Ese poder a favor del cuidado de quien lo necesita, ¿no? Y eso también habíamos hablado, María Julia había hablado la semana pasada,
que esto implicaba también un reconocimiento, ¿no? Esta mirada amorosa implica un reconocimiento de quien tenemos al frente y pues necesita algo de nosotros o algo necesario para su propia vida, ¿no? Entonces vamos a entrar un poco por esa lógica yendo por diferentes fases. Vamos a avanzar un poquito, Caroline. Habíamos visto también la semana pasada este modelo ecológico, este autor que tiene un apellido un poco largo, Bronfenbrenner, ¿no? Psicólogo suizo me parece. Bronfenbrenner hablaba de la persona en medio de su sistema, ¿no? Entonces no voy a entrar a profundizar, pero solo recordarles que aquí tenemos un hombre, pero podría ser una mujer, un niño, una niña, diferentes personas, que aquí lo importante es reconocer que estamos en una permanente interacción y que, ¿no? También esto lo dice Bronfenbrenner y es bien interesante. Al mismo tiempo que nos constituimos, ¿no? Que nuestro mundo interno se va construyendo, al mismo tiempo vamos aprendiendo, ¿no? De la socialización, vamos aprendiendo a interactuar, ¿no? Y a conocer el mundo al que hemos llegado, la familia, el barrio, la comunidad, etc. ¿Sí? Entonces, Bronfenbrenner va a subrayar esto, ¿no? Es un proceso que se hace simultáneo, ¿no? Simultáneamente estamos produciendo subjetividad, nuestro mundo interno, y al mismo tiempo estamos con ese mundo interno interactuando con el entorno. Siguiente, por favor, Karen. Entonces, esas son, fíjense que aquí hay dos premisas. Perdón, María Julia, ¿querías intervenir? ¿Perdón? ¿Querías intervenir? No. Ah, No. ya, escuché. Estaba moviendo el lapicero, perdón. Bueno, entonces, amigos, fíjense, aquí hay dos premisas importantes y que con esas dos premisas vamos a entrar a conocer estas etapas. Yo voy a recordar estas dos premisas porque son premisas que nos van a servir para pensar también sobre nuestro rol de dirigentes o cuando pensamos sobre el liderazgo, ¿no? Uno, ¿quiénes somos nosotros en función de otros? ¿No? Que nuestra existencia también está en función de la existencia de otros, ¿no? Y cómo ponernos en perspectiva con el otro nos deja también la tarea de preguntar el lugar que ocupamos, el lugar que ocupa el otro, el poder que tenemos, ¿no? Y cómo usamos ese poder. Y evidentemente el juego de interacciones que se va a distribuir en este interjuego, ¿no? Entre las personas y su sociedad, las personas y su entorno. Entonces, la sesión de hoy va a tratar de las primeras 4 etapas. Yo voy a hacer las 2 primeras y María Julia va a hacer las 2 segundas y va a hacer la síntesis y el cierre de este taller, ¿sí? Vámonos entonces a revisar las 2 primeras etapas. Esas 2 primeras etapas sí puedes avanzar, Carolina, no hay problema. Bien, estas dos primeras etapas vamos a pensarlas también, y en realidad todas, las vamos a pensar un poco, digamos, articuladas, ¿no? Unas con otras, no las vamos a pensar como compartimentos estancos, ¿no? Como si fueran cajoncitos separados, sino que una va integrándose a la otra, ¿no? Y las siguientes van también jalando, ¿no? Las cosas que han ido pasando en las etapas anteriores. Entonces, en cada una de las etapas, los niños van a tener tareas, situaciones, ¿no? Conflictos, desafíos que la edad, la maduración, la propia socialización, la familia, el entorno, les va a ir poniendo, ¿no? Pero esto va a tener también, se trata de un desafío que nos va a impulsar, ¿no? A producir subjetividad, es decir, vamos a ir creciendo en función de cómo vamos enfrentando estos conflictos, estos desafíos, ¿no? Entonces, no deben ser vistos como algo malo en sí mismo, sino como la oportunidad de crecimiento, ¿no? Nosotros los psicólogos también decimos trabajo psíquico, y es interesante esta palabra trabajo, ¿no?
porque, digamos, nuestro mundo está trabajando, ¿no? Los niños, igual, aunque los veamos dormir o mirar el entorno, su manito, ¿no? Aunque los veamos estando así aparentemente pasivos, están trabajando psíquicamente. ¿Haciendo qué? Justamente dándose cuenta de las cosas que ocurren y procesándolas de alguna manera, ¿no? Entonces, así entre los bebés y los niños que van creciendo, ¿no? Entonces, son oportunidades de crecimiento que nosotros los adultos podemos aprovechar, ¿no? Digamos, para acompañarlos en un buen proceso de desarrollo. Vamos a la siguiente. Bueno, Erikson, que es el autor, Erik Erikson, ¿no? El autor de la teoría que estamos presentando, ha ido separando, como ya habíamos dicho la semana pasada, en estas etapas, y las dos primeras que voy a trabajar están referidas a los primeros años, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Desde el nacimiento, ¿no es cierto? Desde que el bebé ya está, ya ha sido, digamos, recibido por los padres, por la familia, ¿no? Y sus primeros años, ¿qué pasa con este bebé, ¿no? ¿A qué desafío se va a enfrentar? Erikson le va a llamar a esta etapa, digamos, una etapa de confianza básica, ¿no? Que va a tener que asentarse, ¿no? Para poder luego progresivamente construir aquello que vamos a llamar autoestima. Pero fíjense que la autoestima la vamos a pensar como una construcción, ¿sí? Y esto lo va a tocar María Julia más adelante, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cómo es esto que estamos llamando base, ¿no? Se va a ir construyendo, ¿no? Y esta construcción, si recordamos las ideas que estoy trayendo, se va a hacer también interacción con otros. Entonces pensemos así. Un bebé nace, un bebé llega a una familia, llega a una pareja, ¿no es cierto? Y estas personas, estos adultos que van a cuidar de este bebé, ya se lo están imaginando, ¿no? Hay un deseo allí, un deseo, una pregunta, una interrogación sobre el bebé que va a llegar, ¿no? ¿Quién será? ¿Cómo será? ¿Qué va a decir? ¿O qué va a hacer cuando empecemos a llevarlo al fútbol o a diferentes actividades que le guste a la familia, ¿no? Cómo serán sus ojos, sus manitos, en fin. Los padres o los adultos en general se preguntan, ¿no? Los adultos encargados del niño se preguntan cómo será este bebé. Y en ese preguntarse se lo imaginan y lo desean, ¿no? Hay allí ya una expectativa que acompaña el recibimiento del nuevo bebé, ¿no? Vamos a decir entonces que el vínculo de afecto, ¿no? Que se va a fundir entre la madre y su bebé, y también de la familia que lo acompaña, va a ir progresivamente, ¿no? Y esta palabra también la subrayamos, ¿no? Va progresivamente a producir una diferenciación, ¿no? Decimos los psicólogos entre el yo y el no yo, ¿no? ¿Cuál sería el yo? Yo, pues, ¿no? Pero ¿y el no yo? ¿Qué sería el no yo? Todo lo que es fuera de mí, ¿no? De mi piel para afuera, digamos, ¿no? Hola Rubí, buenas noches. Estamos recién comenzando, así que no te estás perdiendo de mucho. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Para pensar esta diferenciación entre el yo y el no yo. Primero hay que pensar que hay como una especie, entre comillas, de fusión, es decir, digamos, una fusión imaginada, ¿no? Pensemos todos cuando éramos bebés. Evidentemente no lo podemos recordar. Pero si hacemos un esfuerzo de pensar en qué momento nos fuimos dando cuenta que éramos nosotros mismos, ¿sí? Cada uno va a tener un momento distinto, 4, 5, 6 años, ¿no? Algunos antes, 3. Pero ¿qué quiere decir esto, no? Que nuestra memoria no nos alcanza para recordar estas primeras etapas. Y no nos alcanza justamente porque allí este yo, ¿no? Que es un yo fragilito, es un yo todavía súper naciente, necesita ir aprendiendo
a identificar qué cosa le pertenece al mundo y qué cosa le pertenece a él, ¿no? ¿Cómo se hace ese aprendizaje? A través del afecto, a través de los vínculos que la madre, que los adultos, que las principales figuras de cuidado le van a ir transmitiendo, ¿no? En ese vínculo de afecto se va construyendo esto que Erikson llamaba la confianza básica, ¿no? Una confianza básica que tiene que ser repartida en el mundo y en sí mismo. Siguiente diapositiva. Si estoy yendo muy rápido, también me avisan, por favor. Vamos a ver aquí esta diapositiva. Hay aquí una imagen, ¿no es cierto? No sé si se puede aumentar un poquito, Caroline, para que todos la puedan ver. Este es un bebé que está protestando, ¿no? Está protestando porque quiere leche. Tiene ahí el cartel, ¿no es cierto? Y su teta, la teta de la mamá. Evidentemente es una caricatura y nos hace pensar un poco, ¿no? Las maneras en que el bebé va a comunicarse, va a llamar la atención, ¿no? ¿Cómo es que nos vamos a dar cuenta que un bebé efectivamente tiene hambre, calor, frío, sueño, gases, etc.? Reduce un poquito y vuelve a la diapositiva, por favor. Bien, entonces un bebé no tiene muchos medios, ¿no? A diferencia de la caricatura, no puede mostrar, no puede ni siquiera decir, oigan, ¿no? Se han como olvidado de cambiarme el pañal. Oigan, es la hora de la leche. Lo que puede hacer el bebé es llorar, ¿no es cierto? Existir. Y entonces por eso estábamos hablando hace un ratito sobre cómo el otro, y ese otro no siempre es un adulto, a veces puede ser alguien tan frágil como un bebé, ¿no? El otro siempre, y en esa relación que nos ubicamos, siempre hay un poder distinto, ¿no? Una asimetría, una diferencia. ¿Qué cosas hacemos con este bebé que necesita del cuidado de un adulto para que pueda seguir existiendo, ¿no? Bueno, entonces, frente a un bebé, nosotros los adultos no tenemos más remedio que asumir, ¿no? Que es un lugar de responsabilidad, un lugar ético que nos llama a cuidarlo, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es esta idea, ¿no? Un bebé solo logrará desarrollarse si existe una persona adulta, sea la mamá o cualquier otro adulto, una figura estable que lo cuide, que sea a cargo del alimento, ¿no? Y cuando decimos alimento también podemos decir la limpieza, ¿no? Todo lo que implica el arroparlo o el desarroparlo, si hay mucho calor, por ejemplo, ¿no? Es decir, darle afecto, abrigo, cuidado, protección. Dar de lactar es dar alimento, pero también cariño y seguridad. Esta es una idea bien potente, bien importante, porque no basta con cuidar físicamente a los niños, a los bebés particularmente. No basta, ¿no? Con este cuidado sobre lo físico. Los seres humanos, al mismo tiempo que cuidamos físicamente, también estamos dando mensajes psicológicos, porque estamos dando afecto, ¿no? Incluso cuando somos indiferentes o bruscos con el bebé, también estamos transmitiendo afectos, ¿no? O sea, no hay un puro cuidado biológico, siempre está ahí movido con lo psicológico, el cuidado físico también está envuelto en lo psicológico y en lo afectivo. Y es justamente por eso que el ser humano no existe sin su otro, ¿no? Esta idea de subjetividad e intersubjetividad está como fundida, ¿no? En la propia noción de lo humano, ¿no? Vámonos, Caroline, a la siguiente. Entonces acá viene una idea, hay otro autor, ¿no es cierto? Winnicott, ¿no? Un psiquiatra, ¿no? Pediatra inglés. Él habla sobre la madre suficientemente buena, podríamos decir un adulto suficientemente bueno, ¿no? Porque a veces los niños también los puede educar el papá, el abuelo, la abuela, el tío, la hermana mayor, el hermano mayor, etcétera, ¿no? Necesitamos un adulto o una madre suficientemente buena. ¿Qué quiere decir esto, no? Que deba
que pueda establecer este cuidado mínimo entre, ¿no?, lo afectivo, ¿no?, y lo físico, lo corporal, ¿no?, lo orgánico, lo biológico, y que lo pueda hacer de manera relativamente equilibrada. Es decir, que pueda al mismo tiempo atenderlo, ¿no?, complaciéndolo, ¿no?, dándole mimos, dándole cariño, acogiéndolo, y al mismo tiempo sepa frustrarlo, ponerle límites que van a ser límites adecuados, ¿no? Estos límites adecuados a veces pueden ser difíciles de pensar, justamente porque tenemos a veces, ¿no?, la idea de que poner límites es dejar de querer, ¿no?, o dar o pasar una idea de que se está siendo agresivo, ¿no?, con la persona a la que se le pone límites. En el caso de los niños, en el caso de cualquiera y de todos, ¿no?, es bien importante poner límites justamente para cuidarnos unos con otros. Bueno, con los bebés también ocurre lo mismo, ¿no? Y la madre suficientemente buena va a ser justamente aquel adulto que pueda establecer, ¿no?, un adecuado balance, ¿no? Además, otra cuestión aquí importante es que las frustraciones siempre van a ocurrir, independientemente que la madre no lo quiera. Vamos a imaginar que hay un bebé que está durmiendo plácidamente en su cunita y la mamá dice, voy a aprovechar que duerme para bañarme, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí de repente hay alguien que está con... Ahí está. Entonces, mientras el bebé duerme plácidamente, la mamá dice, aprovecho para bañar. Y mientras está en medio de la ducha, de pronto el bebé despierta. Y no hay nadie en casa. Y entonces el bebé rompe a llorar. ¡Guau, guau, guau! Mientras la mamá lo escucha, se saca el champú de la cara, cierra la ducha, se pone la toalla y sale a buscar a su bebé, ese bebé ya pasó unos cuantos minutos llorando, ¿verdad? Ya hay una frustración inevitable. Un momento en que ese bebito ha tenido que él vérselas él solito con sus experiencias internas, ¿no? Entonces, fíjense que es interesante que aquí la palabra es suficientemente, ¿no? Es decir, algunas condiciones suficientes, no dice perfectamente, idealmente, ¿no? Sino aquello mínimo que pueda ser establecido como adecuado, ¿no? Tiene que ver como un equilibrio. Entonces, en el ejemplo que les pongo, una mamá podría llegar y decir, bueno, estuviste un ratito solo, ya no pasó nada, ya estoy acá, etcétera. ¿Se da cuenta? Eso podría ser suficientemente bueno. No se puede evitar todas las situaciones que incluso un bebé puede pasar por una cosa tan fortuita, pero una madre que puede equilibrar o un adulto que puede equilibrar sabe justamente acoger, ¿no es cierto? Y poner límites incluso a ese sufrimiento, ¿no? No pasó nada, ya estoy aquí, ¿no? Vamos a comer, vamos a ver un juguete, etcétera, ¿no? En fin. Bien, si existe una madre, un padre o cualquier otro cuidador importante para el niño, para el bebé, que logre sintonizar con las necesidades del bebé y responder a ellos adecuadamente, ¿no? Suficientemente bueno, el bebé desarrollará confianza en sí mismo y en el entorno. Esos son como conocimientos básicos de la psicología, ¿no? O sea, todos los psicólogos sabemos esto, es importante esto. No quiere decir que, como estaba diciendo, los niños estén exentos a alguno u otro problema, ¿no? O que los propios adultos no pasen por esas circunstancias. Pero en balance, responder adecuadamente a las necesidades, ¿no? Pensando en la edad del bebé, del niño que tenemos, pues nos da esta idea de confianza básica. Siguiente, Carla. Bien, entonces nosotros hemos preparado aquí unas preguntas, ¿no? Que igual las podemos leer, pero quedan como tarea, ¿verdad, María Julia? Sí, tarea para la casa. Tarea para la casa, ¿no? Nosotros los invitamos a pensar lo siguiente, ¿no? Pensar un poco en nuestras experiencias con bebés cercanos, ¿no?
en nuestras propias experiencias de bebé, pero evidentemente nosotros no lo recordamos, pero sí hay gente que nos ha contado, ¿no? De cuando éramos bebés. Entonces, necesitamos un ejercicio de memoria, ¿no? ¿Quiénes han sido las principales personas que me cuidaron de bebé? ¿Quiénes son estas personas, no? ¿Y qué me contaron sobre cómo fue cuidarme? ¿Qué me contaron sobre cómo éramos nosotros? ¿Cómo era yo de bebé, ¿no? Lloroncito, amargadito, súper tranquila, etc. Y a cada uno con su temperamento va a ir dando, ¿no?, la coloración distinta. Otra cuestión que nos gustaría que piensen es qué pensamos sobre el cuidado de los bebés en general, ¿no? ¿Qué se dice en nuestra comunidad sobre el cuidado de los bebés? Fíjense, parece un asunto menor, ¿no? Dirigentes sociales estando hablando de bebés, parece que ahí no hay como mucha relación, pero fíjense cómo sí puede haber relación, porque la tercera pregunta es si hay políticas públicas dirigidas a las necesidades de los bebés en nuestro país. Cuando decimos una política pública, estamos hablando de cómo un país quiere cuidar a su gente, ¿verdad? Podríamos nosotros preguntarnos entonces, ¿cómo en nuestro país cuidamos a los bebés? A los bebés no es solamente un asunto de cada familia, existe o no existe, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué nos dice nuestro país cuando tiene o no tiene, ¿no? Y aquí una última cuestión, ¿no?, dentro del pensar lo social, es cómo tratan los medios de comunicación las noticias donde bebés están envueltos, ¿no? Y eso también nos puede dar algún eco, ¿no? Nos puede decir un poco sobre cómo tratamos, ¿no?, la sociedad, los medios. Los medios hablan un poco en general también sobre cómo reflejan un poco, ¿no?, con cómo pensamos los peruanos. No exactamente, pero más o menos. Entonces, cuando existe una noticia con un bebé allí puesto, ¿no?, ¿cómo se trata esa noticia? Con amarillismo, con espectacularidad, ¿no?, con respeto, con cuidado. Bueno, aquí fíjense que hay preguntas que están a varios niveles, ¿no? Preguntas personales, cómo éramos de bebés, qué me han contado, ¿no?, qué me han dicho. ¿Qué pensamos nosotros sobre los bebés? ¿Qué dice la gente a nuestro alrededor, la comunidad? Y en el medio social, ¿cómo se piensa? Quizás estas preguntas sobre los bebés no van a quedar en el aire si recordamos que estamos hablando de la construcción de la confianza básica, ¿no? Y que la confianza básica es la base de la autoestima. Entonces, la autoestima, aquello que nos va a acompañar, ese fueguito que nos acompaña a lo largo de toda la vida, ¿no? A veces un fuego grande y a veces se hace más chiquitito. Entonces, vamos ahí teniendo como una primera idea, ¿no?, que después vamos a seguir articulando. Vámonos entonces a la siguiente, y voy a ir apurándome porque estamos un poco sobre la hora. En esta segunda etapa vamos a pensar el niño que ya salió, ¿no es cierto?, del año y medio, los 2 años, y está entrando a los 3 y a los 5 años. Y aquí hay una primera cosa que hay que reconocer, que este ya no es el niño, el bebé que con las justas podía caminar o caminaba dando tumbitos, ¿no? Este es un niño que camina, salta, corre, trepa los árboles, ¿no es cierto? En fin, domina su cuerpo, hace cosas. Entonces, aprendieron a caminar y ese caminar fue haciéndose cada vez más, el niño fue teniendo una expertise mayor en su caminar, ¿no? Y poco a poco el control, ¿no?, el control motor, el control del cuerpo, le va a ir permitiendo, ¿no?, este crecimiento biológico le va a permitir una mayor autonomía e independencia. Lo va a poder hacer simplemente porque está creciendo. Sin embargo, ¿no?, ya estábamos diciendo, ¿no?, que lo biológico no crece solamente solo, ¿no? También es lo psicológico que va acompañando, lo afectivo va acompañando también. Aún puede encontrarse, ¿no?, en este límite entre ser bebé y ser niño, ¿no? Ahí hay todavía un pase, una transición que se está haciendo de una etapa a otra, ¿no?
¿Qué cosa dice Erikson acá? La necesidad de explorar, la necesidad de dejar que el niño avance, ¿no? Entre a otros espacios, a mirar, a curiosear, ¿no? Sentir que el mundo es un lugar donde él puede avanzar, ¿no? Y, bueno, va a tener un adulto al costado que está mirando, ¿no? Que puede cuidarlo, y en vez de estar reteniéndolo, ¿no? Vamos a imaginar una fiesta de cumpleaños o una celebración comunitaria y vamos a imaginar dos modelos, un adulto con su bebé o con su niño de 2 años sentado en el regazo y otro niño de 2 años corriendo con la pelota por allí, ¿no? Esas dos imágenes, un niño, ¿no?, que no se mueve en toda la tarde y un niño que viene, va, pregunta, sale, salta. Esas dos imágenes son importantes de reconocer, ¿no?, como contraste. Uno, ¿no?, no tanto porque quiera decir que esa experiencia en sí misma va a lanzar estas experiencias, estas otras experiencias psicológicas, ¿no?, sino solamente para imaginarnos que mientras los niños puedan explorar esta autonomía y esta mayor independencia que ganan, el mundo se va sintiendo cada vez más amplio, ¿no? Y somos los adultos quienes vamos a facilitar esto. Siguiente. Carla, por favor. Gracias. Bien. Esta autonomía, ¿no?, va dando no solamente por el mayor crecimiento, ¿no es cierto?, digamos, del cuerpo, ¿no?, de la musculatura, de los huesos, de la fuerza que va teniendo el cuerpo, sino también porque se va controlando a un nivel mucho más fino, ¿no?, mucho más delicado. El control de esfínteres entra dentro de esta lógica, ¿no?, de un control, ¿no? Los esfínteres son, digamos, la capacidad, ¿no?, el control de los esfínteres, la capacidad para poder manejar, ¿no?, darnos cuenta de la producción de nuestro cuerpo, ¿cierto? La orina, las heces que estamos produciendo en nuestro cuerpo, produce, y esto tiene que ser controlado y cuidado. Y esto implica un mayor desarrollo muscular y neurológico, ¿no? O sea, implica desarrollo madurativo, pero también que el niño poco a poco va a poder pensar sobre eso, darse cuenta. Y darse cuenta que los adultos a su alrededor también están interesados en este asunto, ¿no? Interesados en que aprendan, interesados en dejar el pañal, interesados en aprender a ir al baño, al orinal, al silo, a donde sea que los niños hagan, ¿no? No importa la cultura, no todas las culturas enseñan a sus niños a hacer un control de esfínteres. Al mismo tiempo, este dominio, ¿no es cierto?, sentarse, gatear, pararse, caminar, está también ya despertado, ¿no?, despertadísimo. Bien, entonces hablamos sobre el ejercicio del placer, del control sobre su propio cuerpo. Hay un placer en ese control, los niños retienen y expulsan, y hay placer en esto también, en dominar, ¿no es cierto?, el propio cuerpo, en expulsar a voluntad y en retener también a voluntad, ¿no? Como decíamos, el crecimiento físico no se hace solito, también acompaña otro tipo de experiencias. Entonces vamos a ver que aquí hay las experiencias psicológicas de autonomía, de límites, van generando sentimientos que hasta antes no habían aparecido, y que estos son necesarios de que aparezcan porque la socialización humana es así, ¿no? Estos sentimientos de duda, ¿no es cierto?, de vergüenza, ¿no?, de bochorno, del temor a ser expuesto, criticado por otros, aparece progresivamente, ¿no? Y esto los va a ir limitando a los niños, y van a ir sabiendo poquito a poquito, ¿no es cierto?, poquito a poquito, que hay ciertas cosas que se hacen en ciertos lugares, el baño, por ejemplo, ¿no? Pero, y que también, digamos, hay algunas situaciones, por ejemplo, el estar sin ropa, que no necesariamente debería ser hecho delante de otras personas. Entonces, los adultos
van enseñando a los niños a este control, digamos, control del cuerpo, ¿no es cierto?, pero también de la exhibición, ¿no?, y de la autoridad de otros para poder ver. Siguiente, Caroline, por favor. Aquí continuamos entonces, ¿no? Las pataletas, los berrinches, ¿no es cierto?, como expresión de la frustración también van a aparecer, porque la autonomía está ganando, ¿no?, está apareciendo. Y el cuidado y el cariño de los adultos para poner límites, ¿no es cierto?, es fundamental, ¿no? Responder de manera agresiva aumenta y alimenta las respuestas agresivas, ¿no? La frustración puede salir bastante desbocada en los niños, y somos los adultos los que reconocemos qué cosa frustra al niño y le enseñamos, ¿no?, a escucharse, a pensar sobre lo que está pasando y transformar la agresividad en acciones que puedan ser socialmente adecuadas, ¿no? Aquí obviamente entra una cuestión que también más adelante podemos ir conversando, ¿no? ¿Qué cosa es lo socialmente adecuado?